Amado hermano, amada hermana, ¿cómo está tu altar hoy? No hablo de un altar físico, hecho de piedra o madera, sino del altar de tu corazón, el lugar secreto donde solo tú y Dios saben si aún hay fuego o si apenas quedan cenizas frías que el viento de la rutina dispersa. Muchos han descuidado ese altar, han cambiado el clamor por la comodidad, han sustituido las lágrimas por el entretenimiento, han dejado que la llama de la intimidad con el Espíritu se reduzca a un pequeño rescoldo que ya no ilumina, que ya no calienta, que ya no arde. Sin embargo, quiero decirte en esta hora que el Señor sigue buscando altares encendidos, sigue buscando corazones que no se conformen con lo superficial, sino que clamen por el fuego verdadero que desciende del cielo. El vacío que sientes no es otra cosa que el testimonio de un altar que necesita ser restaurado, porque sin altar no hay fuego, y sin fuego no hay vida. Recuerda que en los días de Elías, cuando el altar de Israel estaba derribado, el profeta lo restauró con piedras, lo regó con agua y clamó con voz fuerte, y el fuego de Dios descendió y consumió todo. Asimismo, hoy el Espíritu te pregunta, ¿levantarás de nuevo tu altar? ¿Dejarás que tu vida vuelva a ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Esta no es una invitación ligera, es una urgencia para despertar de la tibieza, porque el tiempo es corto y la oscuridad avanza, y solo los que mantienen el altar encendido permanecerán firmes. Hoy te desafío a abrir tu corazón, a examinarte sin máscaras y a reconocer si tu altar está ardiendo o apagado. Y si entiendes que necesitas ser reavivado, no endurezcamos el corazón, porque la misericordia de Dios todavía llama y su Espíritu todavía está dispuesto a encender lo que se ha apagado. Este es el momento de volver al fuego, de llorar delante de Dios, de reconstruir lo que el descuido dejó caer. No apagues más tu altar, porque de él depende tu vida, tu familia, tu ministerio y tu eternidad. Si este mensaje ya empieza a tocar tu espíritu, te invito a que te quedes hasta el final. Y antes de continuar, te pido con amor que le des me gusta a este mensaje y te suscribas para que juntos mantengamos encendido este altar de palabra y fuego que transforma vidas. El Espíritu me lleva a levantar un espejo delante de la iglesia de nuestro tiempo, porque hemos caído en un letargo peligroso. Los altares están adornados de luces, de programas, de estrategias humanas, pero muchas veces carecen de fuego. Vemos multitudes reunidas, templos abarrotados, agendas llenas de actividades, pero el cielo no siempre responde, porque lo que falta no son manos levantadas ni canciones entonadas. Lo que falta es clamor genuino, corazones quebrantados y rodillas que conocen el suelo de la oración secreta. Nos hemos vuelto expertos en formas, pero pobres en esencia. Hay ministros que conocen la retórica de la predicación, pero no conocen el quebranto de la presencia. Hay creyentes que citan versículos de memoria, pero su vida no arde con la llama de la santidad. Es la tragedia de un pueblo que honra a Dios con los labios, mientras su corazón permanece lejos. ¿No vemos cómo los altares familiares están apagados? ¿Cuántos oran en casa con sus hijos? ¿Cuántos doblan sus rodillas fuera del culto dominical? La frialdad se ha infiltrado disfrazada de modernidad. La indiferencia se ha escondido detrás de la comodidad. Y el resultado es una generación que se acostumbra a vivir sin fuego, sin hambre, sin desespero por Dios. La iglesia primitiva no tenía templos majestuosos, no tenía tecnología, no tenía redes sociales, pero tenía fuego que sacudía ciudades enteras, tenía oraciones que temblaban las prisiones, tenía corazones dispuestos a morir antes que apagar el altar de Cristo en sus vidas. Nosotros, en cambio, muchas veces corremos detrás de títulos, de plataformas, de reconocimiento humano, y el altar secreto se cubre de polvo. Este es el diagnóstico. Altares bonitos por fuera,
pero vacíos por dentro. Estructuras grandes con corazones pequeños. Comunidades llenas de gente, pero con poca presencia de Dios. Y mientras tanto, el infierno avanza, las familias se destruyen, las juventudes se enfrían, porque el altar de la iglesia está siendo sustituido por espectáculos. Por eso, hoy levanto mi voz con peso profético, porque el problema de esta generación no es falta de información, sino falta de fuego. Tenemos más Biblias que nunca, más recursos digitales que nunca, más sermones accesibles que nunca, pero al mismo tiempo la iglesia está más débil, más superficial y más distraída que nunca. Nos hemos acostumbrado a vivir con un cristianismo domesticado, donde todo está bajo control humano y nada depende del fuego soberano de Dios. Los discípulos en Jerusalén no se movieron hasta que descendió el Espíritu Santo con poder, pero nosotros nos movemos antes de orar, nos movemos antes de clamar, nos movemos sin esperar la voz de Dios, se predica sin unción, se canta sin quebranto, se sirve sin pasión, porque los altares internos están vacíos. Y quiero que entiendas algo profundo: cuando el altar se apaga, la vida entera pierde sentido. Sin altar no hay visión, sin altar no hay propósito, sin altar no hay autoridad espiritual. Este es el clamor de Dios en este tiempo. Hijo mío, hija mía, repara tu altar, porque de allí depende todo. Si seguimos así, nos convertiremos en una generación que tiene templos bellos, pero sin gloria, que tiene programas exitosos, pero sin fruto eterno, que tiene música excelente, pero sin lágrimas que suban como incienso delante del trono. Este es el diagnóstico real. Hemos dejado el altar, y sin altar no hay fuego, y sin fuego no hay vida. El principio que Dios nos recuerda hoy es claro: no habrá fuego sin altar, no habrá poder sin clamor, no habrá avivamiento sin entrega. La iglesia de Cristo nació en un aposento alto, no en un escenario público. Nació en medio de oración y espera, no en medio de aplausos. Nació cuando 120 corazones, anónimos para el mundo, se reunieron con una sola expectativa: ser llenos del Espíritu Santo. Y lo extraordinario ocurrió: el cielo se abrió, lenguas como de fuego descendieron y todos fueron llenos de poder. Ese mismo poder que sacó a Pedro del miedo y lo hizo predicar con valentía. Ese mismo poder que transformó a pescadores en apóstoles. Ese mismo poder que convirtió a la iglesia primitiva en una fuerza imparable que ni el Imperio Romano pudo frenar. Hoy muchos quieren resultados sin proceso, quieren cosecha sin siembra, quieren gloria sin cruz, pero el principio sigue siendo el mismo. Antes del fuego hay altar, antes del poder hay clamor, antes del fruto hay sacrificio. Por eso la iglesia primitiva no tenía templos, pero sí altares encendidos en cada corazón. No tenía púlpitos refinados, pero sí oración que abría cárceles. No tenía privilegios sociales, pero sí autoridad espiritual que transformaba ciudades. El secreto no estaba en lo externo, sino en lo interno, en esa disposición radical a morir a sí mismos para que Cristo viviera en ellos. Y es aquí donde este principio toca tu vida. Si quieres ver fuego en tu casa, restaura tu altar. Si quieres ver milagros en tu caminar, reconstruye tu altar. Si quieres que tu vida sea un testimonio vivo, levanta tu altar delante de Dios. Cuando hablamos de altar, hablamos de un lugar de encuentro y de entrega. El altar siempre fue el sitio donde se sacrificaba algo, donde algo moría para que el fuego descendiera. En el Antiguo Testamento, el fuego caía cuando había sacrificio. Y de igual manera hoy, el fuego del Espíritu Santo desciende sobre vidas que se ofrecen como sacrificio vivo, como enseñó Pablo cuando exhortó a presentar el cuerpo como ofrenda santa y agradable.
El principio espiritual central es que el fuego no desciende sobre la nada, desciende sobre lo que se entrega, sobre lo que se rinde, sobre lo que muere al yo para que viva Cristo. Los grandes avivamientos de la historia nacieron en este entendimiento. En Gales, un grupo de jóvenes quebrantados clamaba de madrugada pidiendo que el Espíritu se derramara, y el fuego corrió por toda la nación. En Estados Unidos, reuniones humildes en Azusa Street encendieron un fuego que alcanzó continentes enteros. Ninguno de ellos empezó con multitudes, sino con altares encendidos en unos pocos que entendieron este principio: sin altar no hay fuego. El problema es que muchos quieren el fuego de Azusa, pero no quieren las vigilias de oración, quieren los frutos de Gales, pero no quieren las lágrimas derramadas, quieren la gloria de Jerusalén, pero no quieren esperar 10 días en el aposento alto. Dios nos dice que el principio no ha cambiado, que Él sigue buscando altares personales donde depositar su fuego. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser ese altar? Este principio también nos confronta porque nos recuerda que Dios no comparte su gloria con estructuras humanas. No es la elocuencia del predicador la que enciende un altar, ni el talento del músico, ni la creatividad del líder, sino el Espíritu Santo que responde a un corazón rendido. En los Hechos vemos que los hombres eran comunes y sin letras, pero habían estado con Jesús, y eso marcaba la diferencia. Cuando Pedro y Juan enfrentaron al concilio, no tenían riqueza ni influencia política, pero tenían fuego en sus altares, y por eso podían decir al cojo de nacimiento: «Lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda». Ese poder no se compra, no se aprende en seminarios, no se obtiene con técnicas. Ese poder desciende únicamente sobre altares encendidos. Y lo mismo vale hoy. No será nuestra organización lo que cambiará al mundo, será el fuego de Dios en altares personales que se multiplican y se encienden unos a otros. La iglesia que impacta generaciones no es la que tiene más luces, sino la que tiene más fuego. El principio espiritual central es este: mientras haya un altar rendido, habrá fuego. Mientras haya un altar encendido, habrá vida. Mientras haya un altar levantado, habrá poder que transforma. Este principio no es teoría, es la base de todo avivamiento, de toda vida cristiana verdadera, de todo impacto eterno. Y por eso, hermano y hermana, Dios nos llama a volver a lo esencial: reconstruir el altar, rendir la vida, clamar por el fuego, porque cuando el altar está encendido, todo lo demás encuentra su lugar. El Espíritu Santo nos llama hoy a volver a una práctica olvidada, una llave que abre los cielos y enciende los altares. La oración ferviente, profunda y agónica, acompañada de ayuno. No estoy hablando de oraciones rápidas antes de dormir, ni de ayunos que se convierten en simples dietas religiosas. Hablo de un clamor que rompe cadenas, de un gemido que abre camino en lo invisible, de un sacrificio que doblega la carne para que el espíritu se eleve en poder. La iglesia primitiva conocía este secreto, y por eso en Hechos vemos que los discípulos perseveraban unánimes en oración, y cuando se juntaban a clamar, el lugar temblaba. Hoy vivimos en una generación que tiene tiempo para todo, menos para la oración. Hay tiempo para redes sociales, para entretenimiento, para debates sin fruto, pero no hay tiempo para cerrar la puerta de la habitación y buscar el rostro del Señor. Y sin embargo, no hay avivamiento sin oración. No hay altar encendido sin clamor, no hay fuego que descienda sin lágrimas que suban. El ayuno no es una práctica opcional para los muy espirituales. Es un llamado de Jesús mismo cuando dijo que llegarían días en que el esposo sería quitado, y entonces ayunarían.
Esos días son hoy, y la Iglesia necesita urgentemente volver a arrodillarse, a llorar, a gemir, a renunciar a la comodidad de la carne para buscar lo eterno. Sin oración, la Iglesia se vuelve una institución vacía. Sin ayuno, el altar se llena de humo humano en lugar de fuego divino. Y este es el punto. El fuego solo responde al sacrificio, y el sacrificio es oración y ayuno que brotan de un corazón desesperado por Dios. Quiero que entiendas algo profundo. La oración y el ayuno son el lenguaje de los altares encendidos. Son la señal de que un corazón ha decidido romper con la rutina y entrar en lo eterno. Cuando un creyente ora hasta llorar, cuando un joven deja de lado la distracción para ayunar, cuando una familia se une en clamor, el altar se enciende y el fuego desciende. El enemigo sabe esto. Por eso hace todo lo posible para distraerte, para cansarte, para robarte el tiempo de oración, porque sabe que un cristiano que ora es un cristiano encendido, y un altar encendido es un peligro para el infierno. El ayuno, lejos de ser un acto de orgullo espiritual, es una confesión de dependencia, es decir, con la vida que necesitamos más de Dios que de nosotros mismos. Cuando una iglesia vuelve al ayuno, se rompe la apatía, se despierta el hambre, se restaura la visión. Y es aquí donde se marca la diferencia. Podemos tener programas, podemos tener buena música, podemos tener estrategias modernas, pero si no hay oración y ayuno, no hay altar encendido. El fuego no cae sobre planes humanos, cae sobre sacrificios verdaderos. Por eso hoy el Espíritu te llama a volver a la disciplina secreta, a cerrar la puerta, a desconectarte del ruido, a humillarte en oración y ayuno, porque el altar necesita sacrificio para encenderse. Y te digo con urgencia, sin esta práctica todo lo demás será en vano, porque el altar seguirá apagado. La palabra de Dios nos muestra con claridad que el altar y el fuego no son símbolos decorativos, sino fundamentos de la vida espiritual. Desde el Antiguo Testamento, el altar era el lugar de encuentro entre lo humano y lo divino. Abraham edificaba altares cada vez que Dios se le revelaba, y allí invocaba su nombre. Moisés, al recibir la ley, levantó un altar al pie del monte. Elías restauró el altar caído para demostrar que solo Jehová es Dios, y el fuego descendió del cielo. En todos esos relatos vemos el mismo principio. Donde hay altar, hay fuego. Donde hay fuego, hay gloria. Donde hay gloria, hay transformación. El Nuevo Testamento amplía esta verdad con fuerza aún mayor. Pablo escribe en su carta a los romanos que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Aquí el apóstol nos enseña que ya no se trata de animales sobre un altar de piedra, sino de nuestras propias vidas ofrecidas en santidad. Cuando él dice sacrificio vivo, está diciendo que cada día debemos rendir la voluntad, matar el orgullo, crucificar la carne, entregar el yo para que Cristo viva en nosotros. Y la promesa es clara. Sobre ese sacrificio vivo, el fuego de Dios descenderá y consumirá lo que no le agrada, para encendernos en lo que sí le honra. No podemos olvidar que nuestro Señor mismo habló del fuego, diciendo que vino a encenderlo en la tierra y que deseaba que ya estuviera ardiendo. Ese es el deseo ardiente de Cristo. Una iglesia encendida, un pueblo con altares vivos, un corazón que arde con la llama del Espíritu. Sin embargo, cuando analizamos la condición de la iglesia actual, encontramos una contradicción dolorosa. Tenemos Biblia en abundancia, pero poca obediencia. Tenemos cánticos hermosos, pero poco quebranto. Tenemos liturgias pulidas, pero poca santidad. Y aquí la palabra de Dios nos confronta. En Apocalipsis, Jesús se dirige a la iglesia de la Odisea y le dice que no es fría ni caliente, sino tibia, y por eso está a punto de vomitarla de su boca.
Este es un mensaje profético para nosotros hoy, porque muchos han aprendido a vivir en tibieza, a mantener una apariencia de piedad sin el fuego verdadero. Se predica un evangelio sin cruz, se vive una fe sin renuncia, se busca a Dios solo para obtener beneficios, pero no para rendirse a su señorío. Esto no es cristianismo verdadero, es una caricatura espiritual que Dios rechaza. El Señor no busca religiosos que llenen bancos, busca hijos que levanten altares. Él no busca voces que canten sin quebranto, busca corazones que se postren en espíritu y en verdad. Por eso el fundamento bíblico es claro: sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es una opción secundaria, es el lenguaje del altar encendido. Donde hay pecado oculto, el fuego se apaga. Donde hay hipocresía, el altar se derrumba. Donde hay doble vida, no desciende el poder. Por eso la exhortación de hoy es fuerte. Hay que limpiar el altar, hay que arrancar lo que impide el fuego, hay que dejar todo lo que contamina, porque solo un altar santo atraerá la gloria de Dios. Y finalmente, debemos entender que el altar no es solo un lugar de fuego para nosotros mismos, sino un punto de referencia para generaciones. Cuando un altar está encendido, impacta a quienes están alrededor. La oración de una madre con altar encendido puede salvar a sus hijos. El clamor de un padre puede proteger a su casa. El fuego en un joven puede encender a toda una congregación. El altar personal no es algo privado y sin consecuencias. Es una antorcha que ilumina familias, iglesias, ciudades. Por eso el enemigo odia tanto los altares encendidos, porque sabe que de allí salen llamas que se multiplican. El fundamento bíblico es contundente. Dios siempre ha usado un altar encendido para traer avivamiento. Cuando los discípulos estaban reunidos en oración, el fuego descendió y desde Jerusalén el evangelio corrió al mundo entero. Cuando Pablo y Silas cantaban y oraban en la cárcel, el altar se encendió, en medio de cadenas y puertas se abrieron. Hoy la iglesia necesita recordar esto. No es con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. El altar es el lugar donde se produce esa realidad, donde el Espíritu Santo se derrama, donde las cadenas se rompen, donde el infierno tiembla. Este es el fundamento que sostiene todo lo demás. Un altar encendido cambia destinos, cambia familias, cambia generaciones. Y tú estás llamado a ser ese altar, a vivir esa realidad, a mantener ese fuego ardiendo hasta que Cristo vuelva. Hay un clamor profundo que Dios está levantando en esta generación, y no es un clamor por más información ni por más recursos, sino un clamor por hambre y sed de su presencia. El altar personal no es un lujo opcional, es una necesidad vital. Así como el cuerpo no puede vivir sin respirar, el espíritu no puede vivir sin altar encendido. Muchos han intentado llenar ese vacío con ocupaciones, con logros materiales, con entretenimiento, pero cuanto más intentan, más sienten la falta de lo esencial. Esa falta es la ausencia del fuego del Espíritu, la ausencia de un altar que arda día y noche. El salmista decía: «Mi alma tiene sed del Dios vivo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas». Esa es la imagen de un corazón desesperado, de un alma que no se conforma con un cristianismo superficial, sino que anhela más de Dios como quien anhela oxígeno. Esta sed no es un capricho, es la señal de que fuimos creados para la presencia. Cuando el altar está apagado, esa sed se vuelve insoportable y el hombre busca sustitutos en 1000 direcciones. Pero cuando el altar se enciende, la sed se sacia con ríos de agua viva que brotan del interior. Ese es el llamado de hoy. Reconocer que sin altar no hay vida, que sin fuego no hay dirección, que sin clamor no hay fuerza. Y más aún, reconocer que nada ni nadie puede satisfacer la sed del alma sino Dios mismo. Este llamado a la entrega no es teórico,
está respaldado por testimonios de hombres y mujeres que decidieron encender su altar y transformaron la historia. Piensa en Juan Wesley, que se levantaba de madrugada a orar, y su clamor encendió un avivamiento que salvó a Inglaterra de un caos social. Piensa en David Brainerd, un joven que entregó su vida por completo en oración y ayuno por los pueblos nativos de América, y aunque murió joven, sus lágrimas fueron semillas que levantaron generaciones de misioneros. Piensa en Charles Finney, que oraba hasta sentir literalmente el fuego de Dios en su interior, y sus predicaciones quebrantaban ciudades enteras. Todos ellos tenían un secreto común: altares encendidos, vidas consumidas por el fuego de la presencia. Y lo mismo ocurre con ejemplos bíblicos: Moisés, quebrantado en la presencia; Elías, clamando en el Carmelo; Pablo, llorando por las iglesias; Jesús, sudando gotas de sangre en Getsemaní. Ninguno de ellos vivió una vida superficial, todos fueron consumidos por el altar. Y hoy la invitación no es a admirarlos desde lejos, sino a seguir su ejemplo, porque lo que encendió sus altares está disponible para nosotros. El mismo Espíritu que descendió en Pentecostés quiere descender sobre ti. El mismo fuego que consumió el sacrificio de Elías quiere consumir tu vida para hacerla un instrumento de gloria. El altar no es una reliquia del pasado, es una urgencia del presente. Y finalmente, quiero que entiendas la perspectiva eterna de este llamado. Lo que está en juego no es solo tu bienestar presente, es tu eternidad y la eternidad de los que te rodean. Una vida sin altar puede arrastrar a otros a la frialdad, pero una vida encendida puede inspirar a generaciones. Tus hijos necesitan ver tu altar, tu familia necesita sentir tu fuego, tu iglesia necesita percibir tu clamor. Este no es un asunto privado y sin consecuencia, es una llama que impacta más allá de lo que imaginas. Cuando el altar está encendido, los cielos se abren, las cadenas se rompen, la fe se fortalece, el enemigo retrocede. Cuando el altar está encendido, la vida adquiere sentido, la misión se vuelve clara, el corazón se llena de pasión por las almas perdidas. Y más aún, cuando el altar está encendido, estás preparado para la venida de Cristo, porque Él viene por una iglesia encendida, no por una iglesia tibia. Viene por un pueblo que arde, no por un pueblo apagado. Viene por una novia preparada, no por una novia distraída. Por eso, este llamado no es un consejo espiritual, es una alarma profética. Despierta, enciende tu altar, rinde tu vida, porque el Rey viene pronto. Que tu altar esté encendido cuando suene la trompeta, que tu vida esté ardiendo cuando Él aparezca en gloria. Ese es el mayor privilegio, vivir encendido hoy, para reinar con Él por la eternidad. Hermano, hermana, hemos llegado a la hora de la decisión. No basta haber escuchado estas palabras, no basta haber sentido un estremecimiento en el alma, no basta haber sido confrontado. El altar no se enciende con emociones pasajeras, se enciende con decisiones radicales. Hoy el Espíritu de Dios está delante de ti, como estuvo delante de Elías en el Carmelo, preguntándote: ¿hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo seguirás con un pie en la fe y otro en el mundo? ¿Hasta cuándo permitirás que tu altar esté apagado, mientras el enemigo consume tu fuerza, tu gozo y tu propósito? Este es el momento de decidir: o vives encendido o vives apagado, o reconstruyes tu altar o lo abandonas, o clamas hasta que el fuego descienda, o aceptas vivir en tibieza. No hay término medio. Jesús dijo que el tibio sería vomitado de su boca, y esta palabra no puede ser suavizada ni edulcorada. Es un llamado de urgencia, es una alarma de eternidad. Por eso te convoco en el nombre de Cristo a que te levantes hoy, a que cierres tus ojos y digas: Señor,
Aquí está mi vida, la pongo sobre el altar. Enciéndeme con tu fuego. Hazme un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. Si haces esta oración de entrega sincera, el fuego descenderá y no serás el mismo nunca más. El altar no puede esperar, tu familia no puede esperar, tu eternidad no puede esperar. Hoy es el día de encender de nuevo la llama. Hoy es el día de reconstruir lo que estaba derrumbado. Hoy es el día de levantarse en el poder del Espíritu. Y quiero dejarte este último encargo en el corazón. No te vayas de este mensaje sin responderle a Dios. No digas, mañana lo haré, porque mañana no te pertenece. No digas, cuando tenga tiempo, porque el tiempo es ahora. Este es tu momento, este es tu altar, este es tu fuego. Haz un pacto con Dios. Ora más que nunca, ayuna como nunca, busca la santidad sin reservas, decide vivir encendido hasta el final. Porque el mundo necesita ver tu fuego, tus hijos necesitan sentir tu fuego, tu iglesia necesita ser despertada por tu fuego. No subestimes lo que Dios puede hacer con una vida encendida. Un altar personal puede desatar un avivamiento nacional. Una lágrima puede abrir un cielo cerrado. Un clamor puede cambiar la historia. Tú eres la respuesta que Dios está esperando. No busques en otro lugar, comienza contigo. Este es el llamado final. Rinde tu vida, enciende tu altar, arde para Cristo hasta que Él venga. Y antes de concluir, te pido que confirmes esta decisión de fe compartiendo este mensaje, dejando tu me gusta y suscribiéndote, porque de esa manera ayudas a que más altares sean encendidos en todo el mundo. Que el fuego de Dios arda en ti desde hoy y para siempre. Amén.